Amén. Buenos días a todos. Voy a ser breve porque no puedo alargar mucho la voz, pero sí voy a dejar un mensaje en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Si quieres leer, ponlo ahí también. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo habla acerca del amor de Dios, que dice que es el camino más excelente que nosotros debemos seguir por encima de los dones que incluso Dios nos puede dar. Entonces, si Pablo dijo que este es un camino mucho más excelente, tenemos que prestarle especial atención a lo que quiere decir el amor de Dios en nosotros. Y aquí Pablo dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Y ahora dice: andad en amor como también Cristo nos amó. Es decir, la Biblia dice que nos amemos unos a otros como a mí me dé la gana. Dice que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó a nosotros. Es decir, que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, fue la imagen fiel, el reflejo fiel del Padre hacia nosotros, y Él demostró amor una y otra vez cuando estuvo con sus discípulos hasta que se entregó su vida en la cruz. Y ahora dice: imiten la misma conducta que Jesús. Además, Colosenses 2:6 dice que si nosotros hemos tomado a Jesús como Señor, ahora debemos seguir sus pasos. ¿Cuántos hemos tomado a Jesús como Señor aquí? ¿O solamente lo hemos tomado como Salvador? La realidad es que mucha gente solo lo ha tomado como Salvador y ahí ya Dios me salvó, ahora voy a vivir mi vida, el Señor me entiende, ¿no? No, lo tomaron como Salvador y no lo tomaron como Señor. Cuando en la Biblia hablan de Señor, en la Biblia cuando la gente se refería a Señor, se refería: tú tienes dominio sobre mi vida, yo te obedezco en todo lo que tú me pidas. Eso significaba decir Señor en aquel tiempo. Por eso que tú le digas hoy a Jesús Señor, le estás diciendo: tú tienes control sobre mi vida, yo voy a obedecer todo lo que tú me pidas porque tú has dado tu vida por mí. ¿Es justo o no es justo? ¿O es injusto que nosotros sirvamos a Jesús? ¿Es injusto? No, es justo. Es justo que sirvamos a Jesús. Entonces, la clave aquí está como Jesús lo hizo. Ahora la pregunta es: ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué ejemplo de amor hizo Jesús? Yo quiero que me habléis. Digo, vosotros que sois grandes lectores de la Biblia, ¿sabes? Jesús sirvió, ¿no? Sirvió. Jesús lavó los pies a sus discípulos. Siendo Señor, fue siervo. Murió en la cruz. Fue humilde. La humildad nos perdonó. Amén. Mi padre mientras estaba aquí, hizo mención a Isaías 53. ¿Qué dice Isaías 53 ahí? Como cordero fue llevado al matadero. ¿Y qué más dice? Y no abrió su boca, sino que enmudeció delante de sus trasquiladores. Ahora voy a decir una cosa. Jesús dice que enmudeció. O sea, que no habló. O sea, es decir, que no llevó... O sea, Jesús sabía que él era justo. Jesús sabía que él no había cometido nada malo. Además, Pilato dice: este hombre no ha cometido nada malo, o sea, lo voy a intentar librar por cualquier manera. Sin embargo, los judíos le presionaron hasta decirle: si tú dejas libre a Jesús, que dice ser rey, tú eres enemigo del César. Y dice Pilato: antes de crearme aquí un problema, venga, yo me lavo las manos, vosotros sois culpables de la muerte de este judío, dice. Ahora, cuando Jesús enmudeció, lo que fue es lo que Jesús quiso decir cuando enmudeció es que no quiso llevar la razón a pesar de que tenía la razón. No sé si se me entiende lo que quiero decir.
Jesús enmudeció a pesar de que Él era el único que podía decir, yo soy justo, yo no he cometido nada malo. Él enmudeció. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando hacen algo malo en contra de nosotros y sabemos que nosotros tenemos la razón, cuántas veces saltamos y decimos, pero hay que ver cómo hace esto conmigo, pero qué injusto es esto, o no? ¿O no? Sí, ¿no? Ahí hemos tocado una parte sensible. Ahí hemos tocado una parte sensible. ¿No? Un like, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros queremos llevar la razón cuando se nos hace algo malo y encima nosotros llevamos la razón? Porque los hay de aquellos que saben que lo han hecho mal, pero son cabezones y dicen, no, yo llevo la razón, ¿sabes? Y ellos saben que lo han hecho mal, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte, ¿sabes? Es otra predicación, ¿vale? Estamos hablando de los que somos acusados por otros sabiendo que nosotros tenemos la razón. ¿Qué dice la Biblia? Santiago dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, cuando nosotros nos airamos buscando nuestro propio derecho, aunque nosotros tengamos la razón, no estamos obrando como Jesús obraría. Porque algo que tenemos que entender es que está nuestra justicia y está la justicia de Dios. Ahora, ¿tú qué quieres? ¿Tu justicia o la justicia de Dios? La justicia de Dios. Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia. ¿De qué justicia estaba hablando Jesús ahí? ¿De la de Dios o la del hombre? ¿Sí? Porque si era del hombre podía haber dicho hambre y sed de venganza, a lo mejor, ¿sabes? ¿Sabes? Y eso es un buen título para una película también, ¿sabes? ¿Sabes? ¿No? Dice hambre y sed de justicia, dice, porque ellos serán saciados. La promesa de que nosotros tengamos hambre y sed de la justicia de Dios es que vamos a ser saciados de esa justicia que proviene de Dios. Pero te voy a decir algo, cada vez que tú buscas tus propios derechos, cada vez que tú buscas tener la razón, cada vez que tú buscas llevar siempre la razón, estás anulando el hambre y la sed por la justicia de Dios, porque con tu justicia te estás saciando. Y si tú te sacias con tu justicia, ya no tienes hambre de la justicia que viene de Dios, que procede de Dios. ¿Se entiende? Ahora, aquí viene el tema. Ya hemos visto que no debemos buscar nuestro propio derecho, pero es que ahora viene el apóstol Santiago y dice que nadie puede dominar su lengua, ¿eh? Y tú dices, Señor, ¿cómo voy a imitarte si ahora me dicen que yo no puedo dominar la lengua? Dice, la lengua es... No, vamos a leerlo, no quiero inventarme nada tampoco, ¿sabes? Entonces, Santiago capítulo 3, que voy a dominar la lengua aquí, ¿sabes? Ya quería hablar antes de tiempo, ¿sabes? Es la parte esa nada más. Sí. Vamos a leer. Venga, vamos a leerlo entero, venga. Sí. Hasta donde más o menos ya son. Vale. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Diga, varón perfecto, el que no ofende en palabra, ¿no? ¿Sabes? Capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno.
Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, aquí es, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y llena de veneno mortal. O sea, cada vez que nosotros hablamos mal, estamos lanzando veneno hacia otras personas. Estamos creando raíces de amargura, estamos creando rencores, estamos creando heridas a través de la lengua. Por eso dice Jesús, no es lo que entra, es lo que contamina, sino lo que sale del corazón, que es por la boca, es lo que contamina al hombre. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y ahora dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguno puede echar... ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ahora, aquí acabamos de leer este capítulo, esta porción de la palabra, y ahora te voy a decir, ¿cuántos se sienten identificados con lo que hemos leído? No lo del varón perfecto, ¿sabes? Yo estoy hablando de la parte de... ¿sabes? La parte de que la lengua es indomable, como dice... ¿Cuánto? Sí, es otra película. Lengua indomable. Incontrolable. Entonces, ¿cuánto hemos caído? ¿Cuánto de repente hemos saltado y hemos dicho? Dice, vamos a ver, ¿cómo te atreves a hacer? O sea, dice, pero ya es que te lo he dicho 3 veces, no 4, no, 500 veces te lo he dicho ya. Alguna vez tenía que saltar, ¿no? ¿Sabes? ¿Cuántas veces, no? Y el Señor ahora nos pide que seamos imitadores de Él. Y como hemos leído, la lengua es un ser indomable, incontrolable. No se puede controlar humanamente. Es más, dice Proverbio, dice que es más fácil conquistar una ciudad que un hombre controle su cuerpo. Es más fácil conquistar una ciudad que un hombre controle su cuerpo. Ahora, fijaos que Dios nos pide que hablemos como Él lo hizo. O que no hablemos cuando no tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros hablamos no dejamos que Dios sea el que obre. No dejamos que Él actúe a favor nuestra. No dejamos que Él haga las cosas como Él quiere, sino que empezamos a buscar nuestra propia razón, nuestro propio derecho, creyendo que tenemos todo el derecho de hacerlo. Porque cuando nosotros hablamos es porque creemos que tenemos el derecho de hacerlo. Ahora, y te voy a decir una cosa, humanamente tenemos derecho a defendernos. Digo, claro, si me han hecho un mal, me están acusando de algo que yo no he hecho, me están diciendo que esto que dicen que he hecho, yo no he hecho y ahora me quieren meter, ¿sabes? Me quieren acusar de esto y ahora yo pagar el pato por eso que yo no he hecho, ¿cómo se siente uno? Pregunto. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos callar. Debemos callar. Debemos callar. Ahora vamos a preguntar, porque ¿cómo hemos empezado esta predicación? Hemos hablado que seamos imitadores de Dios como hijos y que andemos en amor. El apóstol Juan dice, vosotros no dice, el que no ama, no conoce, porque Dios es. Es decir, que yo no puedo hacer lo que acabamos de hablar hasta aquí, no lo podemos hacer si no conocemos a Dios. Y cuando digo conocer a Dios no me refiero a nacer de nuevo. Porque uno recibe y nace de nuevo y pasa a ser parte del reino de Dios. Pero a partir de ahí es cuando uno empieza a tener una relación con Jesús y en ese momento empieza a conocer a Jesús. Y cuando uno va conociendo el amor que Dios tiene por nosotros, entonces es cuando tiene la capacidad de poder amar como Dios ama, como Jesús amó cuando estuvo aquí en la tierra. Porque sé que muchas veces hemos intentado amar de nuestra manera, hemos intentado amar como mejor nos ha parecido, y entonces las cosas al final siempre salen de una manera que no es la que Dios quería, y no es la que tú te esperabas. Por eso la clave aquí es que yo conozca el amor que Dios tiene por mí. Porque te voy a decir una cosa, el amor
de Dios ya ha sido derramado por nosotros, pero muchos son ignorantes del amor de Dios. Viven una vida cristiana muy lejos del amor de Dios. Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 3, dice que todos juntamente con todos los santos, dice, podáis conocer la altura, la profundidad, la longitud, la anchura del amor de Cristo, dice. Y de experimentar el amor de Dios, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso, la clave de todo es que yo pueda conocer más de aquel que me amó. Más de aquel que me amó. Porque muchas veces le ponemos requisitos a Dios. No, primero tengo que hacer esto, esto y esto para conocer a Dios. No, no. Tengo que conocer a Dios para hacer esto, esto, esto y esto. Para ser santo, voy a ser santo para tener la presencia de Dios. No, no. Necesitas la presencia de Dios para ser santo. Buscamos hacer los mandamientos de Dios sin el poder de Dios. Cuando necesitamos el poder de Dios para cumplir los mandamientos de Dios. Porque nuestra naturaleza pecaminosa lo que hace es atraernos hacia el pecado. Somos débiles por la carne. Por eso, cuando el Espíritu viene a nuestra vida, entonces ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu ahora nos da el poder y la capacidad para decirle no a la carne y sí a la voluntad de Dios. Entonces ya dejaré de hablar como hablaba antes. Antes intentaba aguantar lo que tenía que decir y salía el chorro de sudor por aquí, a ver. Dice, por un lado tiene que salir, a ver. Por un lado tiene que salir. Entonces, ¿se entiende lo que el Señor pide de nosotros? ¿Se entiende? ¿Vas a seguir luchando en tu fuerza? ¿Vas a seguir luchando en tu fuerza? ¿O vas a dejar que la fuerza de Dios, el poder del Espíritu, domine tu vida para poder realizar la obra del Señor? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes por qué muchas veces nosotros entendemos? Nosotros por conocimiento sabemos que es por el Espíritu, ¿no? Hay un versículo que dice, no es con fuerza, no es con ejército, sino con tu Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Nosotros conocemos, pero ¿por qué de repente seguimos luchando en nuestras fuerzas si sabemos que es por el Espíritu? Porque aparte de que somos olvidadizos, cabezones y todo lo que queramos decir, que son muchas cosas, seguro. Aparte de todo eso, te voy a decir que tú y yo muchas veces luchamos en nuestras fuerzas porque no somos humildes. Decimos ser humildes, aparentamos ser humildes, pero dentro de nosotros hay un yo que dice, Señor, vas a ver a un hijo tuyo como lo fue, a ver, como lo fue Noé, por ejemplo, o como lo fue, No sé, orgulloso y no ser orgulloso. Esa es buena. Esa es buena, esa es buena. ¿Sabes? Realmente nosotros muchas veces nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Aquí viene la última Coca-Cola del desierto para este pueblo de camas que necesita a Cristo, ¿sabes? Y entonces dice, porque Dios nos ha puesto aquí de una manera, ¿sabes? Y claro, y empezamos a crear de nosotros una imagen y Dios dice, ¿cuánto le falta todavía a este? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque tú ves que esa persona, porque tú ves que Dios te usa, Dios te revela cosas, Dios hace cosas contigo y tú ves cómo Dios empieza a hacer la cosa y tú te ves cómo Dios te usa y hace todas las cosas, pero cuando llega el zarandeo, dice, ahora toca el zarandeo y vamos a mover y de repente se cae todo, ¿sabes? Se cae todo.
todo literalmente se cae y dice, hombre, ¿pero dónde estaba? ¿Sabes? Parecía que estaba preparado, parecía que tenía esto, parecía que tiene lo otro. ¿Y qué está haciendo Dios? Dios está humillando. Porque Dios no puede usar a una persona orgullosa. Dice que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué es la gracia de Dios? Sino el poder de Dios. La gracia de Dios es poder de Dios, que nos ayuda, pero solamente es para los humildes. ¿Qué hace Dios cuando te zarandea? Te humilla, te sientes el peor, pero ¿dónde estás? Si Dios me hablaba antes de una manera impresionante, si Dios me usaba antes de una manera impresionante, ahora me siento que Dios no hace nada conmigo, ahora me siento como que Dios no quiere saber nada conmigo. ¿Será que Dios se ha olvidado de lo que ha querido hacer conmigo? ¿Será que Dios, ¿sabes? Y empezamos a crear eso, y lo que Dios está haciendo, te quiere hacer entender, es que no son tus fuerzas, sino son las suyas. Que no eres tú, sino que es Él en ti. Que no es lo que Él hace por ti, sino Él a través de ti. Porque muchas veces nos enfocamos en lo que Dios hace con nosotros en vez del que hace las cosas. ¿Sí? Y entonces es cuando uno empieza, Señor. Y yo creía que ya había tomado la talla, ¿sabes? Y yo creía que ya había llegado, digo yo. Es cuando uno entiende decir, Señor, me va a pasar toda la vida aprendiendo hasta que no nos vayamos contigo, Señor. Vamos a, claro, siempre tener la actitud humilde. Porque fijaos, cuando uno busca su propia justicia, como Jesús habló a los fariseos, dice, y habló esta parábola a aquellos que se creían justos por lo que hacían y menospreciaban a los otros. Y empezó a hablar la parábola de la oración del publicano y la oración del fariseo. Pero se la habló a personas que se creían justas por su propia fuerza. ¿Y qué pasa cuando una persona se cree justa en su fuerza? Termina menospreciando a los demás. Termina menospreciando la obra de Dios en su hermano. Termina menospreciando la obra de Dios de la persona que tiene al lado. Y dice, no, Dios está haciendo cosas conmigo mucho mayores. Claro, ahora se cree que es por su fuerza, que cuando uno se cree que lo que tiene de Dios es por la fuerza que Él tiene, entonces menosprecia a la otra persona. Por eso... Sí. Hasta que... Sí, hay una canción de eso y todo, ¿eh? Hay una canción de eso. Dice... No la voy a cantar porque si no... Porque la iba a cantar, pero no, me voy a callar. No, el burro dijo, está cantando, yo me acuerdo del coro, dice, burro no te equivoques, ¿sabes? Como que diciendo que no es a ti que, ¿sabes? ¿Sabes? Con la canción, con la melodía queda más guay, ¿no? Pero no la voy a... Entonces, humildad. Busquemos siempre la humildad. Digo, Señor, dame humildad. Señor, mira, he hecho muchas cosas para ti. Yo vi una historia de un chico que estaba en la iglesia, no había cumplido todavía la mayoría de edad, tenía 15 o 16 años, y el chico estaba con Dios, pum, 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 pum. Y su pastor, el pastor de jóvenes, estaba ahí, vivía, y claro, siempre contaba con él por la actitud de este chico, que buscaba a Dios, se involucraba en la iglesia, era un chico que estaba ahí. Pero el pastor de jóvenes sabía que el chico tenía que pasar por una prueba, ¿sabes? Tenía que pasar por un zarandeo. ¿Por qué? Porque sabía que cuando lo veía, sabía que el joven se estaba apoyando en su fuerza en vez que en Dios, que en las de Dios. Y sabía que Dios tenía que removerlo, ¿sabes? Entonces él vio cómo el chico pasó por unas pruebas, pero el chico seguía ahí firme. Entonces el pastor decía, ¿será que yo me equivoco entonces? ¿Sabes? Que no será... Y entonces llegó un momento, ¿sabes? En el que el padre del chico contrajo cáncer, ¿sabes? Y ahí empezaba la prueba, ¿no? Y entonces este chico se puso con su madre en ayuno y oración, creyendo que Dios iba a sanarlo. Y ayuno y oración. El padre no era salvo, era ayuno y oración. Y de repente el padre
se convierte, recibe a Jesús. Pero el padre seguía empeorando, y entonces, claro, llaman a los pastores y dicen, mira, que el padre de este chico está empeorando, y entonces dice que en ese momento, bueno, fueron, oraron, y al día siguiente estaba peor todavía, ¿sabes? Y claro, estaban orando en su casa, y la mujer del pastor, la pastora, estaba allí, y dice que vio una visión de Jesús, estaba de pie cerca de la cama del hombre, y dice, bueno, vengo a por ti, le dijo, ¿sabes? Como que se lo llevaba. Y a las pocas horas el hombre falleció. Claro, entonces, no solo esto, sino que uno de sus mejores amigos falleció el mismo día que el padre. O sea, que fueron dos, ¿sabes? Dos choques muy fuertes. Y al mes él era sanitario, ¿sabes? Se encargaba de la gente que está en los accidentes, ¿sabes? Del tema de enfermería. Y entonces, al mes tuvieron un accidente, otro coche, y entonces fue y se dio cuenta que dos de los ocupantes, 3 eran amigos suyos, ¿sabes? Ya habían muerto 2 también, ¿sabes? Un mes después, ¿sabes? O sea, fue tal el impacto, ¿sabes? Que realmente él de repente cogió y ¿sabes? Se ofendió, él se ofendió con Dios. Dice, Señor, ¿por qué me haces esto? Si yo te he servido, si yo he hecho esto por ti, si yo no te he fallado, si yo estaba ahí, ¿sabes? Y se ofendió con Dios. Se ofendió por todo lo que había pasado. Y entonces dejó la iglesia, se fue, estuvo 2 semanas yendo a discotecas, bebiendo alcohol, un montón de cosas, pero no aguantó más de 2 semanas porque el Espíritu Santo estaba ahí, ¿sabes? Y no podía, ¿sabes? No podía estar haciendo esas cosas, entonces dejó de beber, pero no quería estar en la iglesia, ¿por qué? Porque estaba ofendido con Dios. Estaba ofendido con Dios. La ofensa es un arma del enemigo muy potente, la ofensa. Sea con un hermano, con una persona o con Dios. Y entonces él estuvo como 6 meses pasaron, hasta que el chico de repente se dio cuenta de todo lo que Dios quería decirle. No son tus fuerzas. ¿Ves cómo has caído? ¿Ves cómo has abandonado todo porque eran tus fuerzas y no eran las mías? Y ahora el joven, cuando hablaba al pastor este le dijo, lo que yo ahora tengo, ahora entiendo por qué Dios me hizo pasar por todo esto. Y la relación que tengo ahora con el Espíritu Santo es mucho más preciosa que la que podía haber tenido en cualquier momento, mucho antes. ¿Sabes? Entonces este joven entendió que sus fuerzas no se basaban en él mismo, sino en las fuerzas del Espíritu. Cuando tú te sientas que ya no puedes más, que vas a abandonar, que dices, para mí ya se ha acabado todo, yo ya no puedo más, es el momento en el que has muerto a ti mismo ya. Y ahora es el Espíritu el que va a orar. Es ese momento. Por eso, dejemos al Espíritu Santo. Dejemos al Espíritu Santo. Él nos va a llevar a situaciones para que entendamos que es Él y no nosotros. Nos va a llevar a esas situaciones para que entendamos eso. Y cuando ya no pueda más, ahí el Señor va a meter su mano y te va a levantar, pero en su fuerza. Por eso, humillaos bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará cuando fuere el momento. Si tú no te humillas, Dios va a decir, yo te voy a humillar, ¿sabes? Pero tienes que ser humilde para yo poder levantarte con poder, ¿sabes? Amén. Vamos a ponernos entonces de pie.